Buenas noches, mi nombre es Angeline y de parte del Colegio de Profesionales en Psicología les doy la más cordial bienvenida a la charla Lactancia Materna, Apoyo Psicosocial y el vínculo interdisciplinario con la psicología perinatal. Esperamos que esta actividad sea de mucho provecho para ustedes. Para dar inicio, me permito presentarles a la moderadora de este espacio, la máster Natalia Chinchilla Calderón. Ella es egresada de la UCR y tiene más de 17 años de experiencia en clínica. Tiene formación y experiencia en psicología perinatal. Es miembro y facilitadora de grupos de Postpartum Support International, miembro de la Red Latinoamericana de Salud Mental Perinatal y coordinadora de la Comisión de Psicología Perinatal de este colegio profesional. Máster Chinchilla, bienvenida, adelante. Hola, mucho gusto de estar por acá. Bienvenidas a todas las personas que se han unido a esta transmisión y a quienes verán también la grabación. Es un honor para nosotras desde la Comisión de Psicología Perinatal tener la oportunidad de compartir con tantas personas profesionales que están dispuestas a presentar mucha información sobre lo que es la lactancia materna desde su profesión, la importancia también del apoyo psicosocial y cómo la interdisciplinariedad nos une mucho en nuestra labor en esta etapa perinatal. Entonces, vamos a darle la bienvenida a este espacio, ¿verdad? Que hemos hecho de conversatorio y bueno, se llama lactancia materna, apoyo psicosocial y el vínculo interdisciplinario con la psicología perinatal. Y les voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Tenemos a la doctora Ingrid Breutmann. La doctora Ingrid es nutricionista y también es consultora internacional de lactancia materna IBCLC. Es consultora también en alimentación complementaria. Es cofundadora y voluntaria activa de la Fundación Catalina Vega para la promoción de la donación de la leche humana en Costa Rica. Es cofundadora y voluntaria de Asolacta, la Asociación Costarricense de Asesoras en Lactancia. También es fundadora de Lactanza, un consultorio especializado en la atención de las familias en periodo de lactancia y también de Pilar, un programa dedicado al apoyo empresarial y gubernamental en temas de lactancia materna. Es vocera en temas de lactancia para el Colegio de Profesionales en Nutrición. Es también madre de dos. Bienvenida, doctora Ingrid. Y les voy a ir presentando cada una y si gustan van prendiendo las cámaras para Muchas que las gracias. puedan identificar. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Les presento también a la licenciada Montserrat Blanco Esquivel. Ella es licenciada en Relaciones Públicas, estudiante de licenciatura en Psicología y Educación también para la psicología. Es asesora en lactancia, dula con perspectiva feminista, miembro de organizaciones como APROLAM, ASOLACTA, Red Latinoamericana de Salud Mental Perinatal y del Observatorio de Violencia Obstétrica en Costa Rica. Es activista de los derechos humanos, voluntaria de Postpartum Support International, también es madre y acompaña a las familias que están en la etapa perinatal desde hace 7 años, desde la información, respeto y sensibilidad. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Tenemos también por acá a la doctora Marianela Hernández Chávez. Ella es educadora perinatal, especialista en parto fisiológico y lactancia materna. Tiene formación en medicina y farmacia. Desde hace más de 10 años se dedica a crear espacios educativos para transformar la forma en que nacemos, parimos y nutrimos. Se especializó en el parto fisiológico, lactancia materna y educación perinatal. Acompaña tanto a familias como profesionales de la salud con el objetivo de generar conciencia, prevenir la violencia obstétrica y fortalecer sistemas de apoyo sostenibles para el nacimiento y la lactancia. Es directora de medilacta.com y como directora impulsa una educación basada en derechos, evidencia científica y ancestralidad.
que nos permite reconectar con lo natural, lo mamífero y lo placentero. Cree en el poder de la información, el acompañamiento respetuoso y el placer como parte esencial de los procesos fisiológicos y transformadores. Bienvenida, doctora. Hola, Hola, muchas gracias. Es un honor estar por acá con todas ustedes. muchas gracias. Y tenemos a nuestra última compañera del día de hoy, que es también un honor tenerla por acá, la máster Marianela Jara Piedra. Ella es enfermera especialista en materno-infantil y obstetricia, asesora en lactancia materna, diplomada en duelo perinatal, directora en acompañamiento perinatal, Mamá Sura. Es miembro de la Comisión de Lactancia Materna del Colegio de Enfermeras de Costa Rica y tiene 13 años de experiencia tanto en ámbito público como privado, acompañando familias en etapa de gestación y posparto. Bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? Sí, hay onda. Y ahora sí, un Ya, placer para... gracias. Bueno, como verán, las personas acá presentes e interesadas en la actividad de hoy, tenemos varias profesionales con una amplia gama de profesiones y por lo mismo les voy a ir compartiendo unas preguntas para organizarnos con este conversatorio. La primera es que me encantaría y nos encantaría a todos también saber cómo desde su profesión, desde su rol, su labor, acompañan lactancias. Entonces podemos empezar como por orden de presentación si gustan para tener un poquito y ahí realizar un poco de diálogo. Con gestos, con acciones, ¿verdad? Entonces también la lactancia es toda una comunicación entre mamá y bebé, ¿verdad? Y como también decía la doctora Broidman, es una comunicación de la parte fisiológica por todo este tema de intercambio en el sistema inmune, pero también es una comunicación de vínculo. Entonces, muy interesante también poder escuchar un poco también este tema que estás hablando del destete quizás más adelante. Muchas gracias. Eh, tenemos dos compañeras Marianela el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos con, si quieres, prendes el micrófono. Bueno, realmente a mí me gusta acompañar siempre desde una visión muy integral. Al final de cuentas, la lactancia materna es un fenómeno neurobiológico, psicológico, social y hasta cultural, ¿verdad? Desde mi óptica y desde mi experiencia, la educación realmente es la clave. Y no se trata solo de transmitir información, sino realmente generar estos espacios que aporten a las mujeres y a sus familias, pero principalmente a la mujer, que es la que va a gestar, la que va a parir, la que va a nutrir a su bebé, em, pues crear este espacio de confianza donde ella se dé cuenta que al final de cuentas ella es la protagonista, ella es la que puede elegir, ella es la que tiene ese derecho. Entonces creamos un plan para el parto o la cesárea, porque la lactancia inicia desde que estamos gestando y cómo se atienda el proceso de parto o de cesárea va a repercutir directamente sobre el establecimiento y la continuidad de la lactancia. Hacemos un plan de lactancia también. Al final de cuentas, gestar, parir y nutrir, perdón, son un continuum y lamentablemente vivimos en una sociedad que desde hace muchos años ha medicalizado tanto la gestación, ni hablar del parto, ¿verdad? Y por supuesto, pues termina medicalizándose la lactancia materna a través de un proceso tecnocrático, intervencionista. Entonces, cuando le devolvemos a las mujeres su protagonismo, cuando le devolvemos a las mujeres la confianza, no hay protocolos hospitalarios, no hay intervenciones médicas ni recomendaciones o consejos profesionales que vayan a detener a esa mujer empoderada. Entonces, pues yo acompaño desde ahí, desde la información. Siempre he dicho que la información es poder
Y bueno, a través de nuestro proyecto educativo compartimos información que salva vidas, porque al final de cuentas, cuando las mujeres nos damos cuenta que cada año mueren alrededor de 1 millón de bebés por el simple hecho de no recibir, como decía Ingrid, un fluido vivo que sale de nuestros pechos, un proceso que, como decía yo al inicio, ¿verdad? Es biológico, pero requiere que nos preparemos, porque hace mucho tiempo que no se vive de esa manera biológica y es un proceso que también aprendemos sobre la marcha. Entonces, definitivamente, el acompañamiento desde esta visión integral donde se ve el cuerpo, la fisiología, la mente, las emociones y hasta la parte espiritual, ¿por qué no? Y se individualiza, pues esa es pues nuestra forma de acompañar. Muchas gracias. Y esto que decís es muy relevante, ¿verdad? La parte integral y de empoderamiento, ¿verdad? Entonces, qué bueno retomarlo por acá, ¿verdad? Porque por lo mismo estamos haciendo una actividad interdisciplinaria. A veces las personas se preguntan, ¿y por qué si es del Colegio de Psicólogos o de profesionales en psicología, ¿verdad? Porque hay una presentación con otras profesiones. Y es que en realidad tenemos que ver que aunque estemos hablando de un proceso de la lactancia, es integral, ¿verdad? En muchas partes y eso es lo que queremos demostrar hoy. Entonces, muchísimas gracias. Y Marianela también, adelante. Bueno, gracias. Desde que entré a trabajar después de salir de la universidad, todo mi contacto fue maternidad, trabajar con población materna infantil y lactancia materna fue como una de las cosas eh, que puedo decir que más me atrajo dentro de todo ese trabajo. Me interesé mucho desde un inicio en conocer, en saber del proceso, porque mi mayor interés era poder apoyar en un periodo que yo creo que es tan importante como es el posparto. Primero, ese fue como mis inicios en la lactancia y desde donde me gustaba en un inicio apoyar. Creo, ojalá en el posparto inmediato, cuando se está uno en esa vulnerabilidad de haber tenido un bebé, de verse recién nacida y recién nacido el bebé, y estás, ¿verdad? Ahí verte con todo ese proceso nuevo, o tal vez en tu proceso anterior no te fue tan bien y estás llena de dudas empezando otro proceso. Me gustaba mucho buscar esa parte de apoyo. Primero empecé con la parte técnica, la parte muy clínica, y poco a poco me fui dando cuenta que no solo era la parte clínica, no podía ver a la mamá solo como la parte de la producción de leche, el agarre, el dolor y demás, sino que había un gran componente emocional en todo el proceso de lactancia materna. Entonces, también parte de lo que me gusta en la parte de acompañamiento mucho es escuchar a la mamá, escuchar sus dudas, sus preocupaciones, eh, hacer como una devolución que ella misma, muchas veces al escucharse ella misma tiene sus respuestas. A veces yo ni tan siquiera tengo que decirle mucho a la mamá. Ella misma sabe dentro de ella las respuestas para poder ir transitando ese camino, y poco a poco vieron que después me llamó mucho la parte de acompañamiento en la etapa prenatal. Buscar espacios en la etapa prenatal, porque a veces, ¿verdad? Muchas de las situaciones que se dan en periodos iniciales o incluso a lo largo de la lactancia, este, suceden porque hay una cierta falencia, podría decirse, incluso de parte del sistema, viéndolo desde mi área de trabajo, que es enfermería, en la parte educacional, pero en la etapa prenatal. En la etapa prenatal nos enfocamos mucho en la parte del cuidado de embarazo, que no deja de ser importante, ¿verdad? En la parte de preparación para el parto, pero en ocasiones no hay como esa preparación también, no sacar en la consulta prenatal un espacio para hablar de lactancia. Ir poco a poco a lo largo de todas las consultas, que a veces son bastantes, ¿verdad? A veces hay mamás que tienen hasta 10 consultas prenatales. Imagínense, yo les digo a mis colegas, es un espacio riquísimo para ir sacando poco a poco, desde las cosas más simples de lactancia hasta ya las dudas más personalizadas y como dice Nela,
ya ir antes del nacimiento con un plan, de acuerdo incluso a diversos escenarios de lo que pueda pasar. Pero es como esa parte, yo lo uní todo, primero fue como el posparto y después pasé a la etapa prenatal, siempre mirando todo desde una forma muy integral. Muchísimas gracias. Y es que como estás diciendo, ¿verdad? No siempre sabemos a lo que vamos, sobre todo en la maternidad o cuando se ha realizado un proceso de tener una familia, ¿verdad? Entonces, esto de informar, de educar y eso como estás mencionando, el apoyo, pero no solo tal vez posparto, sino desde antes, en la etapa prenatal, ¿verdad? Y es que también por eso estamos enfocadas en la comisión de difundir información, de realizar estas actividades, sobre todo, bueno, esta que es particularmente en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra en agosto, ¿verdad? Lo que queremos es darle a conocer al público en general sobre implicaciones, ¿verdad? Que hay en la maternidad, en la lactancia y las necesidades que hay en las madres que están pasando por esta etapa, ¿verdad? Porque muchas veces pasan inadvertidas o viven cosas en silencio. Entonces, acá quiero retomar también la siguiente pregunta. Pensando en el tema del apoyo psicosocial y las necesidades que tal vez ustedes han encontrado en su labor, ¿verdad? Dando asesorías, consultas en lactancia materna, me gustaría que comenten un poco, tal vez por lo menos unos 5 minutos cada una, sobre esas necesidades que han encontrado en esos acompañamientos y cómo acompaña a resolverlas y si el trabajo interdisciplinario ha sido importante en el mismo. Ok. El trabajo interdisciplinario es muy importante en nuestra práctica diaria. Obviamente con psicología perinatal, por supuesto que con otros profesionales que están relacionados al parto, al posparto y a la pediatría, por supuesto. Y otras ramas, ¿verdad? Que tienen que ver con cuestiones anatómicas del bebé. Entonces, por supuesto que cualquier actividad en salud y cuando trabajamos con un individuo y un ser humano, siempre va a ser súper importante el trabajo interdisciplinario porque no lo sabemos todo y porque un bebé o una mamá vienen acompañados de un montón de cosas que la rodean, psicológicamente hablando y en salud. Entonces, obviamente necesitamos apoyo de otros profesionales. ¿Qué es lo que yo me encuentro en mi práctica? Bueno, en relación a la psicología, me encuentro muchas cosas. Cuando uno está con una mamá y un bebé, en ese momento tan vulnerable que es el preparto, el parto, la lactancia, como decía Marianela, ¿verdad? Que es un continuo. Esa mujer no solo va a traer vida, sino que también arrastra con ella un montón de cosas que ha vivido, ¿verdad? En su infancia, con su propia mamá, problemas en su pareja, vulnerabilidad en su casa, cuestiones que uno no se imagina y además tiene, de repente, se convierte en una mamá y tiene un ser humano a su cuidado, ¿verdad? Entonces eso trae muchísimas cosas a flote que a veces son difíciles de manejar para la mamá y que generan incomodidad en ella, sufrimiento, dudas, que no se limitan solo a la técnica, a la posición y a si mi bebé está mamando suficiente o no, ¿verdad? Hay tristeza, hay mucha ansiedad, hay mucho miedo y cuando uno como apoyo en lactancia materna ve que no es esas típicas sensaciones naturales en el posparto que pues las mujeres sufrimos porque bueno, hay cambios, tenemos un bebé y demás, que uno va desmenuzando un poquito y va conversando con esa mamá más allá de, de que estás cansada o que te sentís un poco agobiada o angustiada con los famosos baby blues, un poquito triste, sensible, y ves que hay algo más, pues se necesita el apoyo psicológico perinatal e inmediatamente uno debe referir.
¿Qué es lo que yo veo hoy en día? Que las mujeres están muy desconectadas de sí mismas, ¿verdad? Están muy conectadas a la información que ven y reciben constantemente. Hay demasiada información. Todo el mundo les da consejos. Hay demasiada información en redes sociales, hay demasiada información en los medios de comunicación. Reciben y reciben y reciben información constantemente y son súper racionales y quieren seguir todo al pie de al pie de la letra desde el momento en que nace, lo que le dice el pediatra, lo que le dicen las enfermeras y todo, y están muy desconectadas de su ser mamífero, de entender a su cría, de poder sentir y darse cuenta de que lo que su bebé necesita. Y esa desconexión que vivimos hoy en día por el control, la medicalización que dijo Marianela, este, y otros duelos que vive la mujer en el parto, la violencia y otras cosas que están pasando, hacen que esa mujer no entienda bien a su bebé y todo cuesta un poco más, ¿verdad? Entonces, apoyarla, desde nuestras disciplinas, a que se conecte, que confíe en ella misma, que entienda a ese bebé, que entienda sus señales, que se entienda a ella misma, que es normal sentirse así y que cuando ya esas sensaciones sobrepasan lo que uno considera aceptable, pues buscar apoyo adicional para poder manejar eso. Además, también uno se encuentra mujeres que han sufrido abuso sexual, eh, y los pechos tienen mucho que ver con eso, ¿verdad? Entonces, de repente tenés a un bebé pegadito a una teta y esas sensaciones te transportan a un pasado oscuro y poder manejar eso sin culpa y superarlo es muy importante. A veces todo el tema del cuerpo, de cómo tengo el cuerpo, de que me duele el cuerpo, de cómo me veo, de mi imagen, de cómo era antes y cómo soy ahora me tiene impactada y me cuesta entenderme, no soy yo misma, no soy tan eficiente como debería, no soy tan, mi tiempo ya no es mi tiempo. Entonces hay un montón de cosas por las que está viviendo esa mujer, que algunas lo viven y fluyen con más tranquilidad, ¿verdad? Y van aceptando esa etapa y van acomodándose y están más conectadas con ellas y sus bebés, y otras no, y necesitan un poquito más de ayuda, y no significa que no amen a su bebé sobre todas las cosas, ¿verdad? Están felices con su bebé y aman a su bebé y quieren hacer lo mejor por ese bebé, pero al mismo tiempo no lo están logrando de forma tranquila. Están siempre angustiadas, con ataques de pánico y demás. Entonces ahí es donde yo pienso que la psicología perinatal es sumamente importante, porque bueno, aquí ninguna de nosotras hasta el momento somos psicólogas, tenemos nuestras profesiones y demás, y manejar la cabeza es algo que requiere mm, habilidades, número uno, y además conocimientos, porque es muy serio, ¿verdad? Y a veces hay mucho charlatán, hay mucho coach, hay mucho creador de contenido, mucho influencer que te dice cómo debes sentir, cómo debes hacer y cómo debes comportarte. Y no todas calzan en en ese esquema. Entonces sí, eso es lo que yo usualmente converso con las mamás cuando las veo este, con esa necesidad. Siempre les recomiendo ir a donde una psicóloga y ojalá especialista en psicología perinatal, porque es una rama muy diferente a la psicología convencional, se manejan temas muy específicos y se trabaja de una manera muy diferente. Entonces me encanta cuando las mamás me dicen, Ingrid, fui, estoy yendo a terapia, me siento mejor, me siento más empoderada, me entiendo más a mi bebé, me entiendo más a mí misma, he podido conversar mejor con mi pareja, sé a pedir la ayuda que necesito. Y a veces de ahí se redirigen a donde un psiquiatra cuando es necesario, a veces no es necesario. No todo es depresión postparto, como hoy en día encasillan todo. Ah, el doctor. No, no, eso es normal, es depresión postparto. No, 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 no todo es depresión postparto. Y bueno, terminar mi intervención con que la lactancia materna, a pesar de nuestra tristeza, de nuestros miedos, es algo que a veces es sanador
es algo que nos vincula con nuestro bebé, hormonalmente nos ayuda a sentirnos bien, pero muchas veces, como les decía, nos acerca a nuestro pasado oscuro y necesitamos dejar de hacerlo también y tenemos que dejar de hacerlo sin culpa. O cuando decidimos no amamantar, hay también mucha culpa involucrada y también tenemos que aceptar nuestras decisiones con valentía y decir, no, pues no es lo mío, no es para mí, y cómo manejarlo. Entonces uno se encuentra una gama variada de sentimientos en las mamás de hoy en día y bueno, qué importante que exista el recurso y no tener uno que inventar cómo hacer esto cuando hay profesionales dedicados especialmente a esto. Así que eso sería. Muchas gracias, doctora. Y qué importante resaltar lo que estaba mencionando, que existen muchos coach, muchos cursitos breves, ¿verdad? Hay tal vez seminarios, pero no son formaciones amplias en el tema. Y yo creo que cada profesión tiene su valor, tiene su estudio, hay una profundidad mayor cuando alguien se ha formado, pero también se va especializando cada vez más en un tema. Y la salud integral no es un tema de juego ni es un tema para escoger a la ligera con quién uno va a recibir el acompañamiento, ¿verdad? Sea a nivel físico, sea a nivel emocional, ¿verdad? Sea a nivel de desarrollo. Cada quien tiene su rol y entonces sí es muy importante tomarlo en cuenta. Y con estos retos que mencionabas en la maternidad, pues sí, desde psicología perinatal vemos la historia de la persona, el contexto que está viviendo, ¿verdad? Y esa historia de vida, cómo puede impactar en el aquí y ahora. Entonces, muchísimas gracias y le damos la palabra entonces a la licenciada Montserrat Blanco. Gracias. En este tema, bueno, me encanta que Ingrid haya terminado con esto de la culpa, porque es una de las cosas que uno más se encuentra, pero es como culpa por todo, ¿verdad? Incluso por las decisiones que se van tomando. Aunque están sumamente seguras de esa decisión, sienten culpa al estarla tomando. Y esto porque de repente no quieren dar directamente el pecho, ¿verdad? Quieren extraerse, esto lo llamamos lactancia diferida, y quieren dar lactancia diferida y están 100% seguras, pero siento culpa, aunque estoy segura, ¿verdad? Entonces vienen a nosotras, ¿verdad? Buscando acompañamiento en lactancia, pero también siento que estamos como este, en una era o en un momento de la lactancia en donde también necesitamos resignificar el acompañamiento en lactancia, porque muchas veces vienen, que probablemente les ha pasado a las compañeras, y dicen como, pero no me regañe, pero no me regañe, ¿verdad? Como si nuestra labor fuera regañarlas, ¿verdad? Nuestra labor es acompañarlas y que puedan lograr la lactancia que desea, que lamentablemente actualmente el deseo no nos alcanza, ¿verdad? Cuando no hay apoyo social, cuando no hay apoyo económico, etcétera, o incluso de red de apoyo, es más difícil que ese deseo se vuelva realidad, pero que al menos de nuestra parte no sientan esa carga o esa angustia que nos tienen que dar como algún tipo de explicación o algún tipo de excusa, ¿verdad? Eso lo vivo también mucho cuando acompaño destetes, ¿verdad? Que vienen con una culpa tremenda porque van a destetar cuando ya están 100% seguras de que lo quieren hacer, ¿verdad? Pero es porque sienten que deben muchas explicaciones, no solo a nosotras, sino a quien les rodea, a la sociedad misma, y eso es de la diada, ¿verdad? Es solamente de las dos partes involucradas, mamá y bebé, pero esto es uno de los retos, ¿verdad? Otro reto es que creen también que las vamos a juzgar, no solamente que las vamos como a regañar, sino que las vamos a juzgar, porque de repente empezamos con una decisión y vamos cambiando. No, Monse, ahora no quiero hacer lactancia exclusiva, quiero empezar un poquito a cambiar, o por X situación voy a adelantar el destete, o por X situación voy a tal cosa, ¿verdad? Entonces, como que poder romper con estos juicios que se emiten y que no se sienta tan violento, tal vez el mensaje que a veces queremos dar es como un reto que siento que tenemos nosotras acompañando lactancias actualmente y desmitificar mucho el trabajo que hacemos, siento que es de romper con tanto mito que rodea la lactancia aún hoy,
aún en el 2025 hay demasiados mitos y que se siguen reproduciendo, ¿verdad? Y lamentablemente, se sigue reproduciendo en los profesionales que acompañan, ¿verdad? No solamente las lactancias, sino el resto de las etapas, ¿verdad? O el resto de lo que involucra estas etapas de embarazo, parto, posparto, que ahí me hace pensar en que el trabajo interdisciplinario claramente sí ha venido a ser un apoyo, porque se necesita, como decía Ingrid, en muchas otras áreas, más allá incluso de la psicología, ¿verdad? Con otros profesionales. El asunto está en que a veces creemos que la interdisciplinariedad es nada más como referir, ¿verdad? Pero qué bonito es que me refieran o que yo refiera y que pueda haber una comunicación después, como mira, me llegó esta paciente que me mandaste y estamos trabajando esto y esto, ¿verdad? Para ver también entonces cuando yo vuelva a ver a esa familia, a esa diada, qué podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué podemos cambiar? Y creo que ahí nos falta un poco, entonces esta vendría a ser una necesidad también que existe, porque sí, es importante el trabajo interdisciplinario, pero creo que nos falta eso un poco más. Y además de eso nos falta también un poco de actualización en lactancia, ¿verdad? Porque de repente son especialistas en esta etapa, porque claramente es su profesión y claramente es en lo que se especializaron, pero de repente vienen en la etapa de lactancia y se siguen repitiendo muchos mitos, ¿verdad? Como que de repente vienen casos en donde dicen, como comentaba Ingrid, que es muy fácil decir, no, hagamos una cosa, destetemos ya y eso ya la va a hacer sentir mejor. Y de repente va muchísimo más allá. La lactancia no se trata solo de si darla o no darla, ¿verdad? Se trata de ver qué pasa para que podamos solucionarlos todos en conjunto, ¿verdad? Respetando, claro, el deseo de la persona. Pero creo que nos falta un poquitito eso. Pero la experiencia que he tenido con la interdisciplinariedad, en este caso con la psicología perinatal, ha sido muy precioso porque sí ha permitido que pueda haber un acompañamiento desde el embarazo, que creo que esa también es una de las necesidades que existe actualmente, ¿verdad? Que se suele buscar solamente en el posparto, ¿verdad? Y creo que es sumamente importante que si psicoeducamos desde el inicio, desde antes, incluso desde la búsqueda, puede ser con mejores resultados. Sí, creo y le tengo demasiado aprecio y demasiado, vamos a ver, eh, tiene demasiado potencial para mí los grupos de apoyo. En todos los sentidos, grupo de apoyo de lactancia, grupo de apoyo de destete, grupo de apoyo de duelo, grupo de apoyo, sí, porque de repente cuando nos vemos reflejadas en las demás, hay ahí una sensación y un apoyo que no se puede encontrar en otro lado, inclusive ni siquiera con profesionales. Estos grupos de apoyo de pares para mí tienen un valor inigualable, ¿verdad? Entonces sí creo que también incluso en esos grupos de apoyo, cuando hay interdisciplinariedad, como uno de los grupos que trabaja Ingrid, me parece algo muy precioso, ¿verdad? Porque se pueden encontrar este, panoramas sumamente beneficiosos para esas familias, no solamente en la lactancia, sino incluso en cómo transitan este pasaje a la maternidad que ya es por sí solo muy intenso, ¿verdad? Pero entonces, creo que por ahí va un poco en cómo he encontrado, sí, claro, en lo interdisciplinario, un apoyo enorme, en donde todavía tenemos muchas necesidades, muchas cosas, que podemos trabajar y mejorar, pero un poco, por ahí era lo que quería aportar. Muchas gracias, Monse. Y qué importante esto, ¿verdad? De la actualización, porque como estaban mencionando, hay muchas profesiones y acudimos, ¿verdad? Yo me incluyo yo como mamá y como persona, acudimos a veces a una persona profesional y esperamos pues apoyo y guía, pero no es lo mismo cuando alguien está actualizado o actualizada o cuando domina ciertos temas, ¿verdad? Entonces podrían haber profesionales excelentes en su área, pero el tema de la lactancia sí es relevante conocer incluso sobre el tema de fármacos, ¿verdad? Que lo puede mencionar tal vez a alguna hora, alguna más adelante, ¿verdad? Porque muchas lactancias se ven truncadas sin ser necesario.
Y definitivamente pensando en el hilo conductor de esta pregunta, ¿verdad? Como de las necesidades que encontramos en esta etapa y el apoyo psicosocial, los grupos realmente tienen un aire de esperanza, ¿verdad? Porque normaliza las vivencias que tenemos en la etapa perinatal y en las diferentes etapas, ¿verdad? Cada grupo puede ser reflejo, ¿verdad? Cada integrante es como un espejo de lo que estamos viviendo o nos devuelve tal vez alguna luz de lo que estamos en ese momento viviendo como un reto y tenemos una idea o una nueva perspectiva para afrontar las cosas, ¿verdad? Entonces se vuelve de un valor incalculable. Muchas gracias. Entonces, con la doctora Hernández, continuamos con la pregunta. Bueno, realmente creo que siguiendo un poco, ¿verdad? El hilo de esta conversación, em, yo podría resumir de manera general, ¿verdad? Las necesidades que he encontrado en lo que es la comunicación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no está dándose una comunicación asertiva entre el profesional de la salud y las mamás. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Si desde el inicio no están teniendo los y las profesionales de la salud de primera línea de atención una escucha activa de las necesidades reales de cada mamá, de cada bebé, validando lo que mamá piensa, lo que mamá siente, entonces realmente estamos fallando como profesionales de la salud, porque como hablábamos al inicio, la salud no abarca solo el cuerpo físico, sino que es un todo, ¿verdad? Somos seres integrales y necesitamos recibir apoyo en todas las áreas de nuestra vida, sobre todo en el postparto, donde sabemos que hay una tormenta neuroendocrina, donde ha cambiado por completo el cerebro de esta mamá, donde la cascada hormonal la hace ser y sentirse diferente. Em, Creo que fue Montserrat que mencionó al respecto, digamos, como de este juicio que se emite incluso en base a, a lo que tiene como criterio cada profesional, ¿verdad? Puede ser incluso sus experiencias personales y ni siquiera estar ligado directamente a su formación profesional. ¿Y qué es lo que pasa? No solo estamos fallando, ¿verdad? En, en tener esta comunicación que es asertiva, donde hay una escucha activa, donde le doy la oportunidad a la madre de comunicar cuáles son verdaderamente sus deseos y sus necesidades, sino que también hay una jerarquía, ¿verdad? Está como una relación médico-paciente, cuando realmente la comunicación debe ser horizontal. Estamos hablando de dos seres humanos y estamos acompañando en uno de los procesos más vulnerables y transformadores de nuestra vida. Realmente es esencial que exista esta validación, esta escucha sin juicios, como decía Marianela. Realmente muchas veces las mamás solo necesitamos sentirnos escuchadas, hablar y comunicar, y nosotras mismas nos vamos dando las respuestas. Obviamente, y al menos desde mi criterio, yo creo que la psicología perinatal no solo es una necesidad, sino que es un derecho, ¿verdad? Y es algo a lo que todas las mujeres madres deberíamos tener acceso. Creo que desde que estamos gestando, hay demasiados cambios que también nos conectan desde la memoria celular con la gestación de nuestra madre, de nosotras, desde incluso generaciones anteriores, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que se reviven, hay muchas cosas que se van a activar, que se van a despertar, y cuando nace un bebé,
nace una nueva mujer y esto no podemos obviarlo más. Adicionalmente, creo que debe haber, como mencionaba Montserrat, igual una actualización profesional continua. No se trata de que lleve un curso de lactancia o fui al simposio de lactancia hace tantos años, ¿verdad? Es algo que debe ocurrir, ojalá cada año, como mínimo, considero, em, sino que debe ser libre de conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que existen capacitaciones a profesionales de la salud que son patrocinadas por industria farmacéutica o por marcas de fórmulas infantiles o marcas que venden utensilios conexos y demás. Y eso tiene un conflicto de interés comercial muy grande que al final de cuentas transmite una información, llamémoslo incompleta o tergiversada al profesional de la salud y ahí empieza una cadena de mitos y desinformación. Al final de cuentas, se debe realizar pues un poco más de supervisión, tal vez de denuncia y esto, bueno, en Costa Rica hay una gran laguna y alrededor del mundo también como en poder supervisar y denunciar este tipo de irregularidades que ocurren continuamente. La promoción directa de sucedáneos a los profesionales de la salud y a las madres que también confunden y desinforman. Y bueno, con el tema de que comentaba Ingrid ahora de redes sociales, pues también hay un bombardeo publicitario que termina de despojar a la madre de su confianza, de la confianza sobre un proceso que es completamente biológico propio de nuestra especie y de todos los mamíferos, que es un proceso sexual que se va a desencadenar porque sí, sin embargo, se ve entorpecido, como les vengo diciendo, por este tema de comunicación donde no se escucha lo que realmente la madre requiere y además se le dan soluciones o soluciones, me voy a permitir hacer comillas, que ni siquiera la madre está pidiendo y que al final de cuentas lo que hacen es entorpecer el proceso de lactancia y poner más trabas. Creo que también hace muchísima falta el apoyo a nivel empresarial, ¿verdad? Cuando nos vamos a reincorporar al trabajo, las madres lactantes, em, pues nos encontramos todavía más tropiezos, ¿verdad? Entonces, es una gran necesidad realmente que haya un apoyo empresarial, una organización empresarial para poder ofrecer a las mujeres, a sus familias, espacios más seguros, espacios más flexibles también para que se mantenga la lactancia materna. Am, bueno, al final de cuentas, al igual que como mencionan las compañeras, am, apoyo, ¿verdad? Llámese el grupo comunitario, el grupo de la familia, y por supuesto esta comunicación y este apoyo que se pueda dar de manera interdisciplinaria es esencial. em, Al final de cuentas, como venimos hablando, ¿verdad? La lactancia es un proceso demasiado complejo y yo siempre les digo a las mamás y a los papás cuando iniciamos el curso de lactancia desde la gestación, es que la lactancia depende de tres factores principales, de mamá, de bebé y del entorno. Este entorno que nos sostiene no está siendo amigable con la lactancia, no está siendo amigable con mamá y no está siendo amigable con la carga mental, emocional y física que llevamos las madres en esta sociedad. Entonces, urge hacer un cambio y la mejor forma de hacerlo definitivamente es en espacios como estos, donde nos unimos, donde exponemos los temas que debemos ir pues mejorando en nuestra sociedad y tomamos acción, porque no se queda solo en una conversación, sino que tomamos acción y realmente desde nuestro
lugar de trabajo podemos ir em, generando un cambio directamente con nuestra comunidad, con nuestras clientas, con los profesionales con los que tenemos acceso, ¿verdad? Y trabajamos de manera interdisciplinaria. Realmente creo que no se trata solo de derivar, como mencionaban ahora, no sé si fue Ingrid, sino pues ojalá también tener esa comunicación en varias vías, ¿verdad? Donde vamos acompañando esta madre y este bebé y esta familia hacia el proceso que ella desea vivir. Y para cerrar, creo que algo muy importante que hay que trabajar es con el tema de las expectativas, específicamente o muy especialmente de mamá, ¿verdad? Porque a veces las mamás quieren llenar como 5 vasitos en una extracción, ¿verdad? Entonces, saber cuál es la realidad y que cada una de nosotras somos diferentes y cada uno de nuestros bebés son diferentes y al final de cuentas estas comparativas que se dan mucho y estas expectativas muy altas solo nos traen dificultades y sufrimiento. Realmente creo que la psicología perinatal, como decía hace un rato, debe formar parte de la atención primaria en todos los centros de salud, en todos los servicios de salud, aunque la mamá no tenga, digamos, ningún antecedente de depresión o de ansiedad, es lo mínimo que debería existir porque el cambio neurobiológico, hormonal y emocional se da, lo vemos y lo dice la evidencia científica. Muchas gracias, doctora. Y es que este tema del contexto que estabas mencionando, ¿verdad? Que no solo son como factores individuales, sino cómo el contexto impacta, es realmente relevante porque el contexto nos va a marcar nuestra salud, ¿verdad? No solo la nutrición que tenemos disponible, las condiciones ambientales, sino la parte legal. Y se ha trabajado mucho en lo que son los derechos, porque la lactancia es un derecho de bebé, ¿verdad? Y en los entornos laborales se ve más como un tema de la mamá y un tema de lo que puede implicar para la empresa o para el lugar donde la mamá está colaborando a nivel laboral, pero es un derecho de bebé y está también reconocido por la OMS como que es parte de un desarrollo óptimo la lactancia materna, ¿verdad? Entonces lo tenemos en leyes y demás, pero si el entorno no colabora, pues es más difícil. Y con lo mismo, con este tema, lo que estabas diciendo de incluir la psicología en los diferentes servicios. Y sabemos que lo que es la promoción va a ser muchísimo mejor a nivel de costo-beneficio, ¿verdad? Tanto como costo emocional y años de tratamiento y años de rehabilitación en algunos casos, versus lo que serían intervenciones puntuales de seguimiento, de prevención, de tamizaje con respecto a lo que son las variabilidades en el estado de ánimo, ¿verdad? Y es que hay muchos tipos de situaciones que pueden pasar a nivel emocional en lo que es esta etapa perinatal, ¿verdad? Entonces resulta realmente relevante que se pueda invertir no solo ya en intervenir, porque el costo también para la lactancia, para bebé, es significativo, ¿verdad? Y sobre todo si pensamos en que necesitamos ese inicio y esa transición a esta etapa, pues lo más amable posible, lo más cálida posible, en un ambiente más tranquilo, ¿verdad? Entonces hay mucho que hablar con respecto al entorno y el papel de la psicología. Muchísimas gracias. Y continuamos con la máster, Marianela Jara. Muchísimas gracias por continuar con esta pregunta sobre las necesidades y el trabajo interdisciplinario. Ok, bueno, yo a lo largo tengo como, ya voy casi para 8 años de trabajar en práctica propia con respecto al acompañamiento a lactancia materna y
De las cosas que más me topo, como lo que más acompaño yo en lactancias al inicio y posparto, es esas sensaciones de que algo no fue bien, incluso cuando la misma mamá al inicio no me comunica. Por ejemplo, en la parte del nacimiento, que es para mí lo más común. Hay, ha habido un cambio muy pequeño en esto, pero es de las cosas que yo más me topo en el posparto, ya cuando ya salen del hospital y se van a la casa, tienen más tiempo como para ya irse, digamos, por así decirlo, adaptando a que ya estoy en mi casa con mi bebé, pero en esa adaptación ellas mismas muchas veces se dan cuenta de que algo faltó, algo faltó en esa experiencia de nacimiento, algo no fue bien, algo, y lo uno mucho a lo que comentaba Monse, que hablaba mucho con el tema de la culpabilidad. Porque entonces, por ejemplo, si yo tenía un plan de parto trazado y de repente cambió en el transcurso, porque yo siempre les digo desde mi óptica de trabajo, el escenario obstétrico es muy cambiante. No tiene nada que ver con uno, ¿verdad? Como mujer, en labor de parto, mujer en proceso de nacimiento, las circunstancias a veces simplemente no se dan y son circunstancias que ni yo ni nadie había podido predecir, ¿verdad? Pero ahí hay un impacto. O me pasa mucho también en la etapa prenatal, que fue algo que también mencionó Monse, el por qué yo tengo que explicar si quiero una cesárea, el que porque yo quiero explicar si quiero un parto en X lugar. Entonces vienen todas esas explicaciones, culpas, y unido, a veces crece más el sentimiento si algo se salió del plan que yo tenía trazado, porque entonces hay un impacto más a nivel emocional. Eh, Me sirvió mucho hacer la formación de doula porque he podido acompañar esa parte a nivel emocional. Sin embargo, yo sé hasta dónde llega mi límite como doula, ¿verdad? Y como enfermera. Sé, las mamás muchas a veces, como decía Ingrid, muchos procesos son parte, y creo que Marianela también me lo mencionaba, son parte de los cambios que hay en el posparto, de todo esa, ¿verdad? Carrusel de hormonas cambiantes que hay. Pronto estoy embarazada, pronto ya no. Todas las hormonas que estaban en un punto empiezan a abandonar, entran otras, ¿verdad? Y entran otros procesos fisiológicos que son parte de una transición posparto que a veces se puede salir, que muchos médicos dicen, la depresión postparto, eso es algo normal. No, confunden mucho la del baby blues con la depresión postparto. La depresión postparto tiene otra escala y puede escalar incluso a muchas otras cosas más, que yo siempre digo, a mí ya esto no es parte de mi competencia profesional y sí necesito y siempre he necesitado, porque uno cuando trabaja dentro de un ámbito hospitalario, tenés toda la mano, tenés trabajo social, tenés psicología, nutrición, farmacia, el médico especialista por allá, laboratorio por acá, ¿verdad? Tenés todo muy cerca, puedes referir, ¿verdad? Pero cuando ya uno empieza a trabajar, como por así decirlo, yo con yo primero, te vas dando cuenta de la importancia del trabajo interdisciplinario, de que necesitas esa lista de profesionales que vos sabes que le van a hacer todo el complemento de trabajo a esa mamá para que esa lactancia sea exitosa. Cuando he dado una que otra charla de lactancia, siempre me gusta comenzar con una imagen. Últimamente comienzo con una imagen que es como de un grupo de mamás, no sé en dónde, están al aire libre, pero las mamás se ven muy felices amamantando. Y lo que les digo yo a las personas, esta la he usado más con profesionales, es que detrás de eso hay mucho para llegar a esa imagen, hay mucho, mucho camino. Y la parte interdisciplinaria creo que lo hace muy, muy rico. Hablando de un tema de que el entorno importa en la lactancia, el entorno no es solo la parte laboral, no es solo la parte social, no es solo lo que, digo, por ejemplo, la parte familiar, que no deja de ser importante porque todos son apoyo, pero si yo expando un poquito más ese ecosistema que rodea a esa diada, ahí está
de toda la, ¿verdad? Yo me lo imagino como un circulito donde todas nos damos la mano, todos, está hasta ontopediatra, terapeuta de lenguaje, nutricionista, ¿verdad? Hasta el farmacéutico que no quiere entender muchas veces que el medicamento sí se puede dar en lactancia, ¿verdad? Porque todavía pasa que dicen o desteta o le da el medicamento, ¿verdad? Muchas veces no, y hasta incluso con ciertos medicamentos se puede trazar un plan, porque muchas cosas a veces hasta incluso son temporales, ¿verdad? Y eso uno lo tiene, bueno, por lo menos yo lo tengo muy instaurado, que las palabras que yo le digo a esta mamá importan mucho, que quedan ahí, ¿verdad? Eso puede tener un impacto de cómo yo me manejo en ciertas situaciones, en ciertos ámbitos, va a tener un impacto en la continuidad de esa lactancia, si es que la mamá lo desea así o no. Algo que también yo creo que quería rescatar, que es muy, muy importante, que a mí por lo menos en lo personal me ha servido mucho, en cuanto a la culpabilidad por decisiones, es que ese proceso que yo estoy acompañando es el proceso de esa mamá y de ese bebé. No es mi lactancia, no es mi posparto, no es mi maternidad, es el de esa mamá, ¿verdad? Entonces es algo que también es muy importante, incluso hasta para el trabajo interdisciplinario, que nos quede como recalcado siempre, ¿verdad? Porque a veces uno también como profesional tiene expectativas o una idealización, sobre todo pasa, a mí me pasaba mucho el inicio de cosas y pues no, ¿verdad? Ellos tienen, es su proceso, su decisión y su derecho a decidir. Entonces, como te digo, yo me he topado mucho de los escenarios que yo me he topado en la parte de trabajo que me ha sido maravilloso. El complemento de psicología perinatal ha sido el impacto del el nacimiento ya en el posparto. Porque a veces en esa vorágine de que nació y todo en el hospital, uno todavía anda como en una nube flotante y les pasa a la gran mayoría. Yo estoy en una nube flotante de que estoy con mi bebé y todo fue así como, aunque tal vez estuvieron días, pero todo fue como un boom, 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 boom. Y ya en la casa es cuando caigo en cuenta de muchas situaciones que se dieron y ese es el impacto emocional como más grande muchas veces que me ha tocado acompañar, ¿verdad? Y que todavía, si lo vemos también desde el punto de vista interdisciplinario, a otras disciplinas que acompañan en los procesos de nacimiento, les cuesta entender que cómo nacemos importa y no solo es el resultado a nivel físico, de que, bueno, el bebé está sano, la mamá está bien, va más allá, el impacto del nacimiento va más allá y va a impactar a veces a un largo plazo. Tanto que muchas veces se requiere de un acompañamiento, en este caso, de psicología perinatal, que para mí es una disciplina maravillosa, maravillosa en muchos aspectos, porque esa etapa tiene sus particularidades y necesita de alguien, un profesional que esté ahí para eso. Muchas gracias. Aquí he estado leyendo un poco sobre los comentarios y quiero aprovechar, ¿verdad? Esto último que estaba comentando Marianela para abarcar el tema de las emociones, de ese acompañamiento de la psicología perinatal, ¿verdad? Porque dijiste que algunos confunden el baby blues con la depresión, ¿verdad? Y es posible que por acá estén varias personas que no necesariamente sean profesionales en el área de la salud, sino que tienen interés en la lactancia. Y es que lo que más conocemos que se puede presentar es la depresión o la ansiedad, pero hay una gama muy amplia de situaciones en el mundo emocional y que muchas veces las personas profesionales normalizan que por ese cambio hormonal, que por ese ajuste a un nuevo rol, que por el sueño o el cansancio, hay una tristeza que es pasajera, que es este famoso baby blues.
Y en efecto, ¿verdad? Las estadísticas mencionan que hay como un 80% de las mujeres en esa etapa posparto que pueden vivir el baby blues, pero su duración es muy corta en el tiempo, ¿verdad? Es aproximadamente unos 15 días. Pero si ya vemos que la duración es mayor, que afecta la calidad de vida, que ya hay otros síntomas que nos generan alarma, ya podríamos ir pensando en factores de riesgo para una depresión posparto. Y lo que vemos a nivel clínico es que por lo mismo es muy importante recurrir a especialistas, ¿verdad? Porque si bien hay colegas en psicología, la parte perinatal es toda una etapa de vida. Así como un especialista trabaja en infancia con el tema de neurodesarrollo, que es importante reconocer algunos aspectos en el neurodesarrollo, en la parte del lenguaje cognitivo y demás. También así es como con las personas adultas mayores y igual en la etapa perinatal. Entonces a veces el diagnóstico puede ser un poco complejo porque claramente una mamá en posparto tiene sueño, claramente puede sentir cansancio y son a esos factores o síntomas que los vamos viendo en lo que es la depresión, pero es que hay que tener ese ojo clínico o hay que tener, ¿verdad? Mucho estudio, mucha práctica en esa área para poder ir definiendo qué es algo que ya se sale fuera de la norma para poder intervenir a tiempo, ¿verdad? Entonces, como estabas diciendo, no es intervenir tal vez, como dijiste, desde mi maternidad o desde mis expectativas, ¿verdad? Porque cada mamá que llega tiene su historia, tiene su vida y lo que lo vemos es más a nivel clínico, el acompañamiento que hacemos en todas las áreas, ¿verdad? Y qué importante entonces esto para retomarlo. Una de las preguntas que estaban haciendo era sobre la formación en psicología perinatal. Otra estaba comentando sobre su experiencia en lactancia y ciertas situaciones que se viven en esta área. Entonces, quiero comentar primero sobre esta parte de psicología y luego el comentario de lactancia. Entonces, para terminar con esta área, ¿verdad? Que es como más técnica, que esto sí le puede interesar a algunas personas que estudian psicología o que ya lo son. El colegio tiene especialidades que están reconocidas y pueden buscarlo en internet, ¿verdad? Clínica, salud, familia. Y lo que pensamos a nivel general como especialidad son estudios, ¿verdad? Ya formales, superiores, en centros reconocidos, ¿verdad? Un seminario de 3 días, una formación de un mes, ¿verdad? Como también estaban mencionando hace un rato, no es suficiente para decir que hay un área de expertise, ¿verdad? Que hay una buena base sólida. Entonces se necesitan bases científicas, se necesita probablemente una formación por lo menos de 1, ¿verdad? 2 años. Cuando hablamos de especialidades, porque se hablan de diplomados, de posgrados, o de maestrías, ¿verdad? Porque es como una pirámide, diplomados, posgrados, maestrías, doctorados. Entonces, si bien como personas en psicología tenemos bases diferentes, ya cuando nos especializamos en un tema, en un área, vamos conociendo más estas otras aspectos, ¿verdad? Que pueden ser más esperables en esa etapa o tal vez más de alarma o hasta qué herramientas y técnicas trabajar, porque como estaban diciendo, hay a veces una sensibilidad y hay también como un cambio y hay que tomar en cuenta aspectos propios de la psique en esa etapa, que no es igual a las demás también por los cambios neurohormonales. ¿Verdad? Entonces, muchísimas gracias por las preguntas sobre dónde estudiar. ¿Verdad? Pero sí recomiendo realizar una investigación y pedir referencias y después podrían escribir al correo de la comisión también si desean como conocer un poco más o que hablemos de otros temas. Luego, por acá una participante estaba comentando su experiencia con la lactancia, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando sobre las personas profesionales no actualizadas, ¿verdad? O que recomiendan el destete sin saber y lo difícil que es esto porque a veces hay que luchar por los derechos, ¿verdad? Entonces, me encantaría que podamos retomar cómo las mujeres a veces en esta etapa nos toca, ¿verdad?
empoderarnos, cómo nos toca a veces defender estos derechos, ¿verdad? Entonces, si gustan, empezamos de atrás para adelante esta vez para cambiar el orden, ¿les parece? Sí, como un comentario breve para aprovechar estos minutos. Esta parte que comentaron, la parte de los derechos, yo creo que es demasiado importante. No se puede dejar de lado en el tema de lactancia. Yo tengo que decir tristemente un poco que no conozco mujer que no haya tenido que luchar por su derecho a amamantar desde cualquier ámbito, desde el ámbito laboral, desde el ámbito de estar en cualquier lugar y poder amamantar en público sin que me manden a algún lado a esconderme, porque tiene que ser algo escondido, ¿verdad? Em, Uno se lo topa más dentro del ámbito, por ejemplo, laboral. Sin embargo, hace poco yo tuve una experiencia donde una mamá que estaba acompañando tenía una cita al bebé en un hospital privado y ella tenía que extraerse y el hospital no le prestó la sala de lactancia. Y eso fue hace 4 días. Entonces tenemos que seguir peleando por ese tipo de derechos y cosas, porque ella no se quería extraer ni en medio pasillo esperando a que atendieran el bebé y terminó yendo a extraerse al carro. Entonces, son cosas que seguimos y tenemos que seguir, ¿verdad? Peleando por ese espacio donde tenemos un derecho, más si existe el recurso, o sea, en el lugar hay el recurso, solo que como ella, lo que le dijeron fue, es que usted no está internada, pero el hijo iba para una cita al bebé, ¿verdad? Bebé sigue siendo usuario de esos servicios. Entonces, bueno, yo ese día quedé totalmente sorprendida. Y sí, creo que uno tiene que luchar mucho por los derechos. Eso fue algo que me dijo una colega hace unos años cuando yo trabajaba. Me dice, no he conocido a alguien que haya luchado tanto por su hora de lactancia y su derecho a amamantar como lo has hecho. Y le digo yo, totalmente. Le digo yo, totalmente, porque en algún momento yo sé que esto va a terminar, pero cada una que lucha por un derecho sobre todo ahorita que estamos hablando en el ámbito de lactancia, sienta un precedente para las que vienen detrás. Para todas las que vienen detrás, sentamos un precedente de que es un derecho tanto nuestro como de nuestros hijos y de los niños que vienen también y que vendrán. Entonces, y es importante también acercarnos en esta parte hablando un poco, uniéndolo con el tema que nos trae, que es la parte de interdisciplinaridad, que era el tema anterior. Hay gente especializada en derechos y en lactancia que pueden ayudar a esas mamás a pelear y a luchar por esos derechos. Gracias. Marianela, también, adelante. Y realmente yo creo que, bueno, muchas veces hay desconocimiento. Muchas madres ni siquiera tienen idea de cuáles son sus derechos como madres lactantes o cuáles son los derechos de sus bebés. También muchas empresas o algo que veo muy frecuentemente y que me parece súper paradójico es en mismos centros de salud. O como lo vimos hace poco en una de las publicaciones que hizo la Defensoría de los Habitantes en las municipalidades. Yo he acompañado muchos profesionales de la salud, digamos que son madres lactantes y me contaban anécdotas o me cuentan anécdotas como que, por ejemplo, en el hospital no hay sala de lactancia. Entonces las mandan a la clínica de lactancia a extraerse la leche, que a veces, digamos, cuando hacen turnos nocturnos, por ejemplo, ya la clínica está cerrada, entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Dónde me extraigo? ¿En el baño, en una bodega, en una oficina? Em, y esto no puede suceder. Y muchas veces por miedo a tener un conflicto interno
con los supervisores, con los jefes, con los mismos compañeros, em, pues las mujeres deciden callar. Y realmente yo, em, bueno, tuve, me gustaría compartir así rápidamente, yo tuve una experiencia bastante negativa y violenta cuando amamantaba a mi primer hijo, que igualmente trabajaba para un centro de salud y no me permitían extraer, bueno, según ellos, ¿verdad? No me permitían extraerme la leche, no me permitían que me llevaran a mi bebé em, para amamantarlo, mi bebé de 8 meses en ese momento. Les digo que esto fue hace 11 años. Y y bueno, como decía Marianela, yo lo llevé hasta lo último, ¿verdad? Hice una demanda inclusive y pues ahí poco a poco se han ido montando precedentes y bueno, yo siempre digo, no se lo deseo a nadie porque es una situación bastante compleja. A mí me tocó ver a la administradora del lugar donde yo trabajaba sentada enfrente mío y enfrente de los jueces diciendo que no me conocía. Y hasta amigas de Facebook éramos. Entonces, al final de cuentas, se cometen muchas injusticias y es bastante doloroso, es bastante difícil, pues encontrarnos, como decía hace rato, una piedra más en el camino, donde tras de que es difícil, por ejemplo, volver al trabajo, reincorporarse, tener de nuevo la rutina, ahora sosteniendo la vida de un bebé que se alimenta de nuestros pechos, pues si no recibimos apoyo, si no recibimos la información correcta, si tenemos amenazas, de los superiores o incluso he visto historias muy duras donde hasta los compañeros y las compañeras, ¿verdad? A nivel laboral se ponen a entorpecer este proceso. Entonces, pues, nuevamente es un llamado hacia el empoderamiento femenino, hacia la preparación desde que estamos gestando. Lo ideal es hablar, sea con recursos humanos, sea con la jefatura directa, hacer un plan de lactancia que también se proyecte a este tiempo laboral y asegurarnos de que estamos alineados, que estamos alineadas, que hay una sala de lactancia, ¿verdad? Donde se pueda extraer la leche y se pueda también asegurar la lactancia en casos, como mencionaba Montserrat ahora, hay mamás que no dan la leche directamente del pecho y que se extraen la leche y se la ofrecen a sus bebés de esa forma y ahí la ley tiene como un hueco muy grande porque de pronto si vas al, al doctor para que te haga el dictamen de lactancia y tu bebé no se pega directamente del pecho, entonces no te lo hace. ¿Verdad? Entonces también hay como que flexibilizarnos un poco por ese lado. Y ya para cerrar, que se me olvidó comentarlo en el bloque anterior y por dicha Marianela lo trajo a colación, es el tema de la lactancia y medicamentos. Puchica, si sabemos que el 85% de los medicamentos son compatibles con la lactancia materna, ¿cómo es posible que el uso de medicamentos sea una de las causas más frecuentes y más comunes de destete innecesario, ¿verdad? Al final de cuentas, es nuestro derecho también como madres lactantes que se nos dé información veraz, que se nos dé información actualizada. Entonces, pues sí, hay muchísimo trabajo por hacer y, y bueno, acá estamos. Acá estamos. Pienso que de igual manera la educación, esta información que sea basada en evidencia científica, libre de conflictos de intereses, es la que realmente nos va a ayudar a todos a progresar como sociedad y apoyar las lactancias, em, pues con más seguridad y con más confianza. Muchas gracias. Seguiríamos con Monse, con Ingrid, y si pudieran durar como unos 2 minutitos cada una para poder hacer el cierre y terminar a tiempo con la actividad. Gracias. Sí, yo rápidamente nada más quería decir que
lo que ya mencionaban las compañeras de que es importante la educación para tener la información, para poder luchar por mis derechos, es vital, de fijo, pero como que nos va a quedar debiendo si solamente tenemos la información, pero nos da miedo denunciar la información, de ahí no pasó. Y eso creo que es lo complejo, pero un reto que digamos que también tenemos que poner sobre la mesa porque entonces hay que hacer algo, ¿verdad? Porque el proceso de denuncia no es amigable, ¿verdad? Como decía Marianela, es lento, es cansado, uno no se lo desea a nadie, entonces es, ¿cómo mejoramos eso? ¿Verdad? Es poner sobre la mesa, genial es tener la información, genial que pase fronteras, pero ¿cómo podemos facilitar el camino cuando entonces esa persona sí quiere alzar la voz y tener ese poder de denuncia para que el camino de esta denuncia y tenga resultados veraces sea más amigable y más fácil, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería mencionar. Bueno, agarrándome de lo que dice Monse, ¿verdad? Aprovechando y concluyendo con esto, acordémonos que en Costa Rica hay una legislación choncha, ¿verdad? Hay una legislación enorme sobre lactancia materna y sobre derechos del niño y la madre. Desafortunadamente, mucha de esa legislación no se cumple. Y para eso existen organizaciones en este país para apoyar a la madre cuando decide hacer denuncias. Está la Comisión Nacional de Lactancia Materna, algunas otras organizaciones como Asolacta, que es la Asociación Costarricense de Asesoras en Lactancia, que pueden orientarlas. Y nosotras mismas como consultoras o asesoras de lactancia, orientamos a las madres para que puedan denunciar. Pero no es solo que haya que denunciar lo que a ellas les pasa. En Costa Rica, muchas de las asesoras de lactancia somos lactivistas. ¿Qué significa eso? Que vamos a la Asamblea Legislativa, que marchamos, que nos presentamos cuando van a haber proyectos de ley, que participamos en la creación de proyectos de ley, que vamos a los mamatones, que nos unimos con las mujeres y las familias para alzar la voz en diferentes escenarios, y participamos en actividades constantemente para realzar, no solo el poder de la leche materna y demás, sino para protegerlo. Y el lema de esta semana, de esta Semana Mundial, que me parece importante recalcarlo, es prioricemos la lactancia materna, construyendo sistemas de apoyo sostenibles. ¿Y qué significa eso? Bueno, donde todos participemos y la sociedad se haga responsable de esa diada madre y bebé, porque el tema de la lactancia no es solo un temilla ahí, es importantísimo en el desarrollo de nuestras criaturas y de nuestros individuos que van a ser el futuro del país. Y Costa Rica tiene una deuda en ese sentido porque tenemos tasas de lactancia materna muy bajas, y tenemos que apoyar a las madres en eso a través del activismo. Y para terminar, para finalizar, acordarnos que parte importante del desafío que enfrentan hoy en día las familias es el bombardeo agresivo que existe en tu casa, desde tu teléfono, desde tu computadora, en las vallas publicitarias, el bombardeo agresivo de la industria de sucedáneos de leche materna, incluyendo la latita que te regalan cuando nace tu bebé, incluyendo la latita que te regala el profesional de salud o el que te dan en la clínica. Entonces hay que ser muy valientes para denunciar porque uno a veces genera anticuerpos y uno no quiere enemigos, uno lo que quiere es tratar de trabajar con lo suyo. Pero bueno, monitorear, siempre estar, si todos monitoreamos este tipo de cosas y denunciamos a través de la Comisión Nacional de Lactancia, entonces, ve, juntos logramos más cosas que uno individual, ¿verdad? Como una panal de abejas, entre más aquí todos trabajando logramos mejores resultados. Muchísimas gracias, doctora. Y es que qué bueno que retomaste el lema, ¿verdad? Porque no lo habíamos mencionado y por lo mismo queríamos realizar esta actividad por el
por lo fundamental que son las redes, ¿verdad? Por la necesidad que hay de apoyo. Y es que es en conjunto, en trabajo interdisciplinario, en sociedad, también a nivel individual. No tenemos que ser asesoras para generar algún tipo de apoyo con solo preguntar, ¿necesitas algo? ¿Verdad? Creo que estamos apoyando a esa mamá que está en lactancia. Si vemos que está en algún momento dando lactancia materna, quizás ofrecer un vaso de agua porque nos da muchísima sed en ese periodo, ¿verdad? Entonces, con gestos simples podemos también apoyar y ser parte de esa fuerza que necesita esa mamá, de ese acompañamiento que necesita, ¿verdad? Y también respetar esos espacios de lactancia materna y entender, como estábamos hablando, de que es un derecho. Entonces, quiero retomar algo que estaba mencionando también Marianela Jara, que dijo que el cómo nacemos importa. Y es que no quiero que termine la actividad sin mencionar al doctor Michel Odent, que como pionero abrió mucho espacio actualizado y real sobre lo que es este primer periodo, ¿verdad? Él le mencionaba el periodo primal, ¿verdad? El nacimiento y lo vital que es esa primera hora. Y él promovía la lactancia materna, la toma de calostro, que es un mito y que no hemos hablado hoy de los mitos porque podríamos hablar de tantísimas cosas hoy, ¿verdad? Pero todavía hay personas que creen que la lactancia materna, el calostro, que es la primera lechita que sale los 3 primeros días, no se debería de dar y sí es oro líquido, ¿verdad? Es de un valor nutricional tan impactante, ¿verdad? Que se aconseja darlo siempre. Y él en su época lo que recomendaban era saltárselo, ¿verdad? No darlo. Y aparte de eso, él hablaba de que para cambiar al mundo también es importante cambiar la forma en que estamos naciendo. Él promovía desmedicalizar el parto y hacer el proceso pues lo más natural posible. Entonces, honrando su memoria porque falleció la semana pasada y reconociendo todo su legado, quería mencionarlo porque creo que a todas nosotras su trabajo nos ha impactado y también a muchas familias y muchos bebés cuyos momentos, la hora dorada y de su proceso de nacimiento ha sido beneficiado por tantos estudios y tanta información y tantos artículos que él creó y sus libros, ¿verdad? Entonces, también agradecerles a ustedes por compartir tanto conocimiento, por compartir su tiempo, por su disposición. Quería leerles un par de los comentarios que están por aquí, ¿verdad? Dicen que ha sido un gusto escucharlas a todas, ¿verdad? Hay muchísimo interés en todo lo que han estado mencionando, también que se percibe esa sensibilidad. A Marianela Hernández, Beli Chávez le menciona que es admirable que es admirable escucharla, ¿verdad? Y que todo el equipo profesional se percibe la gran sensibilidad desde la experiencia con los bebés, así mismo como lo es en su persona. Les felicito. Han comentado también un poquito lo lamentable que es que profesionales trunquen esa lactancia materna, ¿verdad? Y la doctora Ana Serrano menciona que es lamentable que el entorno sea a veces tan hostil hacia la lactancia. ¿Verdad? Como último comentario teníamos por ahí, varias personas se están agradeciendo, ¿verdad? Por este tiempito, que qué precioso que es escucharles y que la psicología perinatal también es muy bella, que les ha llamado mucho la atención y que acompañar desde el amor y la empatía es clave, dice Tati Castillo. ¿Verdad? A Mariana y a Tati les deseo también mucha luz en esa búsqueda de la formación en perinatal. De verdad, es un campo y muy importante, de mucha seriedad y mucho impacto, ¿verdad? Y Beli dice extraordinario espacio. Entonces les agradezco muchísimo el día de hoy. Mariana también está escribiendo. Muchas gracias por el tema, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto. De verdad es un placer tenerlas por acá y cerramos entonces con la actividad del día de hoy. Y de verdad aprecio montones toda su colaboración. Muchas gracias.
Buenas noches, gracias por la invitación. Hasta Buenas luego. noches. Gracias. Hasta luego. Que tengan linda noche. Gracias. Gracias. Ok.